Lección 1. Planificación de regalos. Mi hermana pronto cumplirá años. Vas a comprar un regalo especial. ¿Cuál es tu método para planificar los regalos de cumpleaños? Normalmente observo sus aficiones durante un mes. Esa es una estrategia muy inteligente y paciente. También guardo una lista secreta en mi teléfono. ¿Prefieres comprar o hacer regalos? Creo que un regalo hecho a mano demuestra más amor. No se me dan muy bien las manualidades. Siempre puedes comprar un libro muy interesante. A mi hermana le gusta leer sobre historia antigua. Entonces, un libro de historia poco común es perfecto. Buscaré uno en la tienda antigua. Asegúrate de envolverlo en un papel bonito. También escribiré una tarjeta sincera. Eso la hará muy feliz. Planificar con antelación reduce mucho el estrés. Estoy de acuerdo en que la preparación es clave. Voy a ir a la librería ahora. Lección 2. El regalo perfecto. Llevo 3 horas caminando. Te ves muy cansado y bastante desanimado. Nunca puedo encontrar el regalo de cumpleaños perfecto para mi amigo, siempre es un... Siempre es una tarea difícil para todos. Debería simplemente regalarle una tarjeta de regalo. Las tarjetas de regalo son útiles, pero un tanto frías. Le gusta cocinar comida italiana en casa. Podrías comprar una máquina para hacer pasta de alta calidad. Esa es una sugerencia brillante, Anna. Tiene un cuchillo de chef profesional. Creo que ya tiene el juego completo. Entonces, un juego de especias elegante es una buena idea. Veo una tienda de artículos de cocina allí. Vamos a ver su último stock. Espero que tengan algo único. Estoy seguro de que encontraremos un ganador. Se te da muy bien esto, Anna. Me gusta ayudar a mis amigos a encontrar la felicidad. Ahora me siento mucho mejor al respecto. Lección 3. Medios impresos. Muchas empresas tradicionales están perdiendo dinero. La era digital lo ha cambiado todo. Los medios impresos que están experimentando un declive parecen estar sufriendo. Cada vez menos personas compran periódicos en formato impreso. La mayoría de los lectores prefieren usar sus teléfonos móviles. La calidad de las noticias sigue siendo la misma. Las noticias en línea suelen ser mucho más rápidas. Pero los libros físicos todavía tienen muchos seguidores. Me encanta el olor a papel. Prefiero leer en mi tableta electrónica. Las tabletas son muy prácticas para viajar. Desaparecerán las revistas en el futuro. Podrían convertirse en artículos de lujo escasos. La publicidad también se ha trasladado a Internet. Ahí es donde está todo el dinero de verdad. Los periodistas deben adquirir nuevas habilidades digitales. Debemos adaptarnos al mundo moderno. Voy a crear mi propio blog de noticias.
Esa es una decisión profesional muy valiente. Lección 4. Galletas dulces. Todo lo que hay en esta mesa tiene un aspecto delicioso. Pasé toda la noche en la cocina. Están a la venta estos dulces especiales. Estas galletas con chispas de chocolate se pueden comprar envasadas o hornear en casa. Todavía están calientes recién salidas del horno. Utilicé una receta familiar muy antigua. Contienen frutos secos o lácteos. Tienen mantequilla, pero no cacahuetes. Me llevaré una docena, por favor. Los pondré en una bolsa de papel. Los horneas todos los fines de semana. Solo para eventos benéficos especiales. Eres una pastelera con mucho talento, Anna. Gracias por su amable cumplido. Las compartiré con mi familia. Espero que disfruten del sabor dulce. Estoy segura de que les encantarán. ¿Quieres un vaso de leche? Esa sería una combinación perfecta. Lección 5. Comida extraña. Estoy comiendo algo muy inusual. Parece una comida muy extraña. ¿Cuál es la combinación de comida más extraña que realmente te gusta? Me gusta ponerle sal a la sandía. Es un tentempié muy común en verano. Yo también mojo mis patatas fritas en miel. Eso suena muy dulce y salado. Una vez probé chocolate con chile. Es un dulce picante muy famoso. Algunas personas comen mantequilla de cacahuete con cebolla. Eso es demasiado raro para mi gusto. Prefiero el pan simple con mantequilla. Estoy comiendo pepinillos con mantequilla de cacahuete. No puedo creer que seas así. La textura crujiente y la cremosidad combinan a la perfección. Me quedaré con mi ensalada simple. Deberías ser más atrevido con la comida. Estoy contento con mis hábitos normales. La vida es demasiado corta para comer comida aburrida. Lección 6. Memoria y coraje. Pareces muy nervioso por el examen. Tengo miedo de suspender el examen. ¿Qué recuerdo te viene a la mente cuando necesitas valor? Recuerdo mi primera caminata larga. Era la montaña muy empinada y alta. Fue lo más difícil que he hecho. Pero al final llegaste a la cima. Me sentí muy fuerte en la cima. Utiliza esa misma fortaleza para este examen. Intentaré mantener la calma. Has estudiado durante muchas semanas. Conozco bastante bien el material. Entonces no tienes nada que temer. Voy a respirar hondo antes de empezar. Esa es una muy buena técnica. Gracias por tu apoyo, John. Eres un estudiante muy capaz. Ahora me siento mucho más segura de mí misma. Esperaré tus buenas noticias. Lección 7. Efectos secundarios. Debemos estudiar el impacto químico.
Este medicamento conlleva muchos riesgos complejos. Los efectos secundarios a largo plazo de la menstruación, tanto en hombres como en mujeres, incluyen un mayor riesgo de Puede provocar muchos problemas cardíacos. Debemos advertir a los médicos locales. Los datos de seguridad son muy claros. Deberíamos detener la prueba actual. Necesitamos más pruebas del laboratorio. Los pacientes deben conocer todos los datos. La ética es fundamental en nuestro trabajo. Redactaré un informe formal. Incluya los datos sobre densidad ósea. Es un efecto secundario muy peligroso. Debemos proteger la salud pública. La ciencia exige mucha honestidad. Estoy de acuerdo con tu afirmación, John. Revisemos los resultados nuevamente. Voy a iniciar el nuevo escaneo. La máquina está lista para su uso. Lección 8. Hotel temático. Deberías visitar el nuevo complejo turístico. ¿Tiene el hotel algún estilo? Sus restaurantes, tiendas, salones y opciones de entretenimiento reflejan este tema, por ejemplo el París. Se parece a la ciudad. Tiene una pequeña Torre Eiffel. Parece un lugar divertido. El personal habla francés e inglés. Quiero reservar una habitación. También hay una panadería dentro. Me encantan los panecillos franceses recién hechos. La piscina tiene forma de río. ¿Puedo traer a mi perro pequeño? Se admiten mascotas en determinadas habitaciones. Hay espectáculo todas las noches. Tienen un circo muy famoso. Haré la maleta esta noche. El hotel está cerca del aeropuerto. Iré en taxi. Lo pasarás de maravilla. Lección 9. Historia mundial. Los discursos pueden cambiar el mundo entero. Estoy estudiando historia política estadounidense. Los países te apoyaban, dijo Bill Clinton en su segundo discurso inaugural. Habló de un nuevo siglo. Él quería la unidad para todos. Fue muy largo el discurso entonces. Fue breve pero muy impactante. Me gusta su visión de la paz. La paz requiere el esfuerzo de todas las naciones. La gente se sentía muy esperanzada. La multitud era realmente muy grande. La historia se hace con grandes palabras. Y también mediante acciones muy valientes. Veré el video hoy. Está disponible en la biblioteca. Quiero aprender el texto. Es bueno para tu inglés. Practicaré mi forma de hablar formal. Aprendes muy rápido. Lección 10. Resistir la tentación. Debemos seguir con nuestra dieta. Estos pasteles tienen una pinta estupenda. Es difícil resistirse, sé que es tentador, necesitamos un plan. Deberíamos comprar fruta fresca. La fruta es una opción mucho mejor.
Pero me encanta el chocolate dulce. Piensa ahora en tus objetivos de salud. Voy a beber un poco de agua fría. Eso te ayudará a sentirte saciado. Podemos compartir una galleta pequeña. No, debemos ser muy estrictos. Hoy te muestras muy disciplinado, John. Quiero que nos sintamos sanos. Dejaré de comer pasteles. Esa es una decisión muy valiente. Vamos al parque. Podemos trotar durante 20 minutos. Ya me siento con más energía. El ejercicio es mejor que cualquier azúcar. Lección 11. Hazte famoso. Esta es la habitación más famosa. ¿Quién pintó a esa misteriosa dama sonriente? Leonardo da Vinci es famoso sobre todo por su cuadro llamado La Mona Lisa. Sus ojos parecen seguirme. Mucha gente dice lo mismo. ¿Por qué es tan pequeño, este cuadro? Su valor reside en los detalles. Fue pintado hace mucho tiempo. Tiene más de 500 años. ¿Cómo lo mantienen a salvo? Está detrás de un cristal muy grueso. Quiero tomar una foto. No se permite el uso de flash aquí. Usaré la cámara de mi teléfono. Sea respetuoso con los demás huéspedes. El artista era un verdadero genio. También fue un gran científico. Quiero ver sus bocetos. Están en la galería contigua. Lección 12. Atención plena diaria. Hoy el aire está muy tranquilo. Me gusta trabajar la tierra. Sin duda, fomenta la atención plena y la satisfacción en nuestra vida diaria. Me siento muy tranquila al plantar. La naturaleza nos enseña a ser pacientes. Cada flor crece a su propio ritmo. También deberíamos bajar el ritmo de nuestras vidas. Me detengo a respirar el aire. Meditas por la mañana. Veo amanecer todos los días. Ese es un hábito muy bonito. Me ayuda a empezar el día. La paz viene del interior del corazón. Estoy contenta con mi jardín. Es un lugar muy colorido. Pronto plantaré lavanda. El aroma es realmente muy relajante. ¿Te apetece un té de hierbas? Me encantaría una taza de té caliente. Lección 13. Lista de compras. Nos vamos a la montaña. Casi no nos queda comida. Hagamos una lista de las cosas que necesitamos comprar antes de ir. Necesitamos pan y algo de queso. No olvides el agua embotellada. También compraré algunos frutos secos. Necesitamos mucha energía. Deberíamos traer fruta fresca. Las manzanas se mantienen frescas durante una semana. Los añadiré a la lista. Tenemos un botiquín de primeros auxilios.
Lo revisé esta mañana, John. Necesitamos pilas para las luces. Compraré el paquete grande. ¿Cuánto dinero deberíamos llevar? El dinero en efectivo está mejor en el bosque. Iré al banco. Iré a la tienda. Nos vemos aquí de nuevo en una hora. Lección 14. Precauciones al viajar. Viajar solo puede ser un desafío. Quiero ver el mundo entero. Asegúrese de investigar los destinos y tomar precauciones. Wise choce cuánto tiempo planea quedarse. Viajaré durante 3 meses. Debes tener un plan sólido. Me alojaré en hostales locales. Mantén siempre tu pasaporte en un lugar muy seguro. Tengo un cinturón secreto para el dinero. Dile a tu familia dónde estás. Los llamaré todos los domingos. Tienes todas tus vacunas al día. Visité al médico la semana pasada. Es un comienzo muy inteligente. Tengo un poco de miedo. El miedo te mantiene muy alerta, Anna. Quiero conocer gente nueva. Ten cuidado en quién confías. Seguiré mi instinto. Te deseo un buen viaje. Lección 15. Historia de Internet. Este ordenador es un modelo muy antiguo. ¿Cómo utilizaba la gente Internet? En sus inicios, la web era extensa. En la década de 1990, todas las páginas web eran solo de texto. Se volvió mucho más visual entonces. Las imágenes tardaron mucho en cargarse. Internet estaba muy lento, John. Utilizaba la línea telefónica de casa. No se pueden usar ambos a la vez. Eso es correcto y muy molesto. Ahora tenemos fibra óptica de alta velocidad. Todo es rápido y muy fácil. Puedo ver películas en mi teléfono. Eso era imposible hace 30 años. La tecnología cambia a un ritmo muy rápido. Siempre estamos conectados con todos. Me gusta el estilo antiguo. Fue una época muy tranquila. Quiero aprender más historia. Te voy a mostrar algo de código. Lección 16. Entrenamientos diarios. Te ves muy en forma y saludable. Hago de ejercicio todas las mañanas a las 6. ¿Qué tipo de entrenamientos haces? Hago una combinación de cardio y fuerza. Corro 5 millas todos los días. ¿Utilizas pesas pesadas? Hago pesas 2 veces por semana. Es bueno para los huesos. También practico algunas posturas de yoga. La flexibilidad es muy importante en la vida. Me siento mucho más fuerte que antes. Tienes un entrenador personal. Veo videos en internet. Eres una persona muy disciplinada. Quiero vivir muchos años. La dieta también es un factor importante. Como muchas verduras y pescado.
Me uniré a ti para correr. Nos vemos en la puerta. Llevaré mi botella de agua. Lección 17. Ayudar a las personas. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar psicología humana. ¿Has investigado sobre algún comportamiento admirable y el deseo de ayudar a la gente? Quiero trabajar con niños. Necesitan mucho apoyo. Puedo escuchar sus historias. Escuchar es una habilidad muy poco común. Quiero hacerlos felices. Necesitarás mucha paciencia. Estoy listo para trabajar duro. Has sido voluntario en el hospital. Voy allí todos los viernes. Eso es muy bueno para la experiencia. Allí conozco a mucha gente diferente. Te convertirá en un mejor médico. Quiero comprender su dolor. La empatía es la herramienta más importante. Leeré todos los libros. La teoría es buena, pero la práctica es lo que importa. Lección 18. Entrenamiento de fuerza. Bienvenidos a nuestro nuevo y moderno gimnasio. Quiero desarrollar algo de músculo. ¿Qué tal el entrenamiento de fuerza? ¿Qué disfrutas? Disfruto levantar pesas y hacer ejercicios corporales. Me gusta hacer flexiones todos los días. Son estupendas para el pecho. Puedo usar las varas pesadas. Comenzaremos con los más ligeros. Quiero ser muy fuerte. Debes consumir suficiente proteína saludable. Después del gimnasio, tomo un batido. Eso ayuda a que los músculos crezcan. Me haré demasiado grande, John. No, simplemente te verás tonificado. Quiero mejorar mi postura. Levantar pesas te ayuda a mantenerte muy erguido. Estoy listo para empezar ahora. Sígame a la zona de pesas. Haré todo lo posible. Mantén siempre la espalda muy recta. Lección 19. El poder europeo. Las noticias procedentes de Europa son complejas. Está cambiando el equilibrio de poder ahora. Al mismo nivel que un superestado europeo que ejerce un nuevo dominio desde Bruselas. ¿Están todos los países de acuerdo con esto? Algunos quieren conservar su poder. Esto da lugar a muchos debates prolongados. La unidad es difícil de lograr, Anna. Pero comparten un mercado común. Esa es la fuente de la fuerza. Seguirá la moneda muy fuerte. La economía se mantiene estable por el momento. Quiero visitar el Parlamento. Es un edificio muy grande. Quiero presenciar cómo se hace historia. Primero deberías estudiar Derecho Internacional. Voy a empezar un curso pronto. Explicará las reglas complejas. La política es un juego muy complicado. Pero da forma a todo nuestro mundo. Lección 20. Economía global. ¿Has revisado los últimos informes financieros de esta mañana?
He visto datos muy preocupantes sobre el comercio internacional. Sí, la recesión mundial ha afectado a muchas empresas y particulares. Muchas grandes empresas están reduciendo su plantilla para ahorrar dinero. Es un momento muy difícil para los trabajadores locales. Debemos encontrar nuevas formas de estimular nuestro crecimiento nacional. ¿Crees que los tipos de interés seguirán subiendo? La mayoría de los expertos creen que se mantendrán muy altos. Esto dificulta que los jóvenes puedan comprar una vivienda. Las cuentas de ahorro tampoco están creciendo tan rápido como los precios. Debemos aconsejar a nuestros clientes que tengan mucho cuidado ahora. Diversificar las inversiones es una estrategia muy acertada hoy en día. Deberíamos analizar los nuevos mercados de criptomonedas. Siguen siendo muy volátiles y conllevan muchos riesgos elevados. Prefiero confiar en los activos más antiguos y estables. La estabilidad es un gran consuelo en una época tan incierta. Preparemos una presentación para los miembros de la junta directiva. Recopilaré las estadísticas sobre el sector manufacturero. Me centraré en las tendencias de gasto de los consumidores correspondientes al mes de julio. Lección 21. Confiar en los instintos. Necesitas un traje nuevo para tu importante reunión. Quiero encontrar algo que tenga un aspecto muy profesional. Deberíamos buscar colores neutros como el azul marino o el gris. Primero miraré en la tienda de la calle principal. Recuerda elegir zapatos cómodos y ropa profesional bonita. Por último, confía en tus instintos si no lo haces. Si no me siento seguro, no lo compraré. Esa es una regla muy inteligente para cualquier compra importante. ¿Crees que debería usar una corbata roja brillante? Una corbata roja puede denotar mucho poder. Quiero parecer amable pero también muy competente. Entonces, quizás un color azul suave sea una mejor opción. Probaré varias opciones diferentes frente al espejo. No permita que el vendedor le presione para que tome una decisión. Escucharé mi voz interior antes de pagar. Tienes muy buen gusto para el estilo personal, Ana. Gracias por acompañarme a dar consejos. Es un placer para mí ayudar a un buen amigo a alcanzar el éxito. También deberíamos buscar una bonita carpeta de cuero para mis notas. Eso completará muy bien tu imagen profesional. Lección 22. Prórroga del contrato de arrendamiento. He recibido tu mensaje sobre quedarme más tiempo en el apartamento. Me gustaría prolongar mi estancia 2 meses. No habrá ningún cargo adicional por la extensión. Es muy amable de tu parte ofrecerte, John. Agradezco tener un inquilino tan tranquilo. Me gusta vivir en este edificio tan bonito y limpio. Necesitará realizar alguna reparación durante las próximas semanas. El fregadero de la cocina gotea un poco. Enviaré a un fontanero para que lo arregle mañana por la mañana. Gracias por ser un propietario tan atento. Quiero que todos mis residentes se sientan muy cómodos.
Firmaré la nueva documentación esta misma tarde. Puedes dejarlo en la caja negra que está junto a la puerta. El precio del alquiler se mantiene igual tras la prórroga. Sí, no cambiaré el precio por el momento. Eso me ayuda muchísimo con mi presupuesto mensual, John. Me complace apoyar su estancia en esta ciudad. Seguiré cuidando bien las habitaciones. Tengo plena confianza en el cuidado que usted le dará a la propiedad. Lección 23. Planificación de viajes. Ya hemos finalizado el itinerario de nuestro viaje de investigación histórica. Genial. Una vez que todo esté planeado, podremos reservar el alojamiento y empezar a contar los días. Buscaré un hotel cerca de las ruinas antiguas. Deberíamos encontrar un lugar que incluya un desayuno saludable. Es importante tener energía para las largas caminatas. Reservaré nuestros billetes de tren por internet esta noche. Deberíamos contratar un guía local para que nos enseñe la zona. Un guía puede contarnos muchas historias secretas interesantes. Quiero tomar muchas fotos de alta resolución para nuestro informe. Llevaré mis tarjetas de memoria adicionales y un trípode. Debemos consultar el pronóstico del tiempo para la región costera. He oído que suele llover bastante durante los meses de otoño. Empacaré mi chaqueta impermeable y mis botas resistentes. También deberíamos visitar el museo local en el centro. Posee numerosos artefactos del período de la Edad del Bronce tardía. Este viaje será el punto culminante de nuestro año académico. Me alegra mucho que estemos trabajando juntos en esto. Vamos a revisar el presupuesto una vez más. Todo parece estar en perfecto orden para nuestro vuelo. Lección 24. Informe trimestral. La Junta Directiva quiere ver los datos oficiales de abril. Actualmente estoy terminando las últimas páginas del documento. Informe del último trimestre. Antes de hacer eso, creo que deberíamos. Creo que deberíamos revisar nuevamente las cifras de marketing. Las cifras de interacción en redes sociales parecen bastante bajas. Quizás necesitemos una nueva estrategia para llegar a los usuarios jóvenes. Podríamos utilizar más contenido de vídeo para captar su atención. Ese es un enfoque muy moderno y popular hoy en día. Hablaré con el equipo creativo sobre nuevas ideas. También debemos tener en cuenta el creciente coste de la publicidad digital. La eficiencia es muy importante para nuestro presupuesto actual. Compararé nuestros resultados con los del año anterior. Eso nos proporcionará una perspectiva muy útil. ¿Crees que alcanzaremos nuestro objetivo de beneficios anuales? Será un reto, pero tengo bastante esperanza. El lanzamiento de nuestro nuevo producto fue un gran éxito. Sí, esa es la parte más sólida de nuestro último informe. Imprimiré las copias para la reunión de las 10. Por favor, asegúrese de que los gráficos sean muy fáciles de leer. Lección 25. El explorador. Este diario describe un viaje muy difícil a través de la selva.
a causa de la fiebre del río. Estaba tan débil que tenía que ir montado en el lomo de un buey. Es asombroso que haya sobrevivido a una enfermedad tan terrible. Era un hombre muy valiente y muy decidido. Las tribus locales le ayudaron a encontrar las plantas medicinales. Sin su ayuda, seguramente habría muerto allí. Debemos exhibir esta revista en el vestíbulo principal. Cuenta una historia de gran fortaleza y esperanza humanas. La tinta sigue siendo lo suficientemente oscura como para que los visitantes puedan leerla. Utilizaremos luces especiales para proteger el papel antiguo. Yo escribiré la descripción de la vitrina. Asegúrese de mencionar la fecha de su regreso sano y salvo. Llegó a casa en el invierno de 1890. Su familia se sorprendió mucho al verlo con vida entonces. Trajo consigo muchas semillas raras para el jardín real. Esos árboles siguen creciendo en la ciudad hoy en día. Es un recuerdo vivo de su gran aventura. Inauguraremos la exposición el viernes por la noche. Invitaré a los estudiantes de historia local a asistir. Lección 26. Amigo de la cultura. Quiero viajar a Asia para estudiar sus medios de comunicación. Aprende sobre su cultura. Tengo un amigo de Japón que se llama Nori. Vive ahora en la ciudad de Tokio. Sí, vive en un apartamento moderno muy pequeño. Me gustaría preguntarle sobre las noticias de Japón. Es muy amable y habla bien inglés. Primero quiero aprender algunas frases básicas en japonés. Deberías aprender a decir hola y gracias. Es difícil aprender el sistema de escritura allí. Se necesitan muchos años de estudio muy duro, Jon. También me interesa mucho su comida tradicional. Nori dice que el sushi auténtico es muy delicioso. Solo he comido sushi del supermercado local. Debes probar el pescado fresco del mercado grande. Solicitaré mi plaza en el programa de intercambio mañana por la mañana. Espero que consigas la beca para el viaje. Sería una experiencia que me cambiaría la vida. Podrías escribir un artículo muy interesante sobre ello. Esa es una idea estupenda para mi proyecto final. Lección 27. Grandes represas. Esa estructura es una proeza de ingeniería realmente impresionante. Fue construida para controlar el flujo del agua. Agua y brindar oportunidades recreativas. La presa más conocida es la presa Over, anteriormente presa Boulder en él. Se encuentra a orillas del río Colorado, en Estados Unidos. Suministra electricidad a miles de hogares. La construcción era muy peligrosa para los trabajadores. Muchos hombres trabajaron bajo el sol abrasador durante años. Deberíamos estudiar cómo afecta la presa a los peces. Es un tema controvertido para muchos habitantes de la zona. La naturaleza suele cambiar cuando construimos cosas de tal magnitud. Pero el lago proporciona agua a muchas granjas de secano. El equilibrio es muy importante en la ingeniería civil moderna. Está abierta la presa para visitas guiadas hoy.
Sí, la gente puede caminar por la parte más alta. La vista desde allí debe ser realmente aterradora. Prefiero quedarme en el suelo y observar. Quiero ver las turbinas gigantes que hay dentro. Producen un zumbido muy fuerte y profundo. Es el sonido de la pura potencia mecánica. Lección 28. Volando alto. Mira qué rápido se lanzan en picada esas dos águilas. Volaron el uno hacia el otro. Da un poco de miedo verlo porque tenía miedo de que pudieran. Son muy hábiles para evitar un accidente grave. Están luchando por el mejor lugar de caza. El trabajo de cámara en esta película es realmente asombroso. Se pueden ver todas las plumas de sus grandes alas. La naturaleza puede ser muy violenta, pero también muy hermosa. Prefiero las escenas con los pajaritos cantores. Es mucho más seguro observar a esos pájaros en la pantalla. ¿Por qué vuelan las águilas tan alto en el cielo? Utilizan el aire caliente para elevarse. Así conservan energía para la cacería final. Ojalá pudiera volar como un pájaro. Necesitarías un par de alas muy grandes. Seguiré volando en aviones grandes. Los aviones son mucho más cómodos que las alas de un águila. Y además, ofrecen un aperitivo muy rico. No olvides la hermosa vista desde la ventana. Por eso siempre elijo el asiento de la ventanilla. Lección 29. Nuevos pasatiempos. Veo que tienes en la mano una novela muy gruesa. Me encanta leer historias sobre largos viajes por mar. ¿Tienes otros pasatiempos además de leer? Sí, me gusta jugar baloncesto y... También disfruto pintando paisajes con óleos. Pintar es una forma muy relajante de pasar el tiempo. Me permite expresar mis muchos sentimientos. ¿Con qué frecuencia juegas al baloncesto con tus amigos? Jugamos todos los sábados por la mañana, en el parque. No se me dan muy bien los deportes de pelota. Es solo por diversión y para gozar de buena salud. Prefiero dar largos paseos por la naturaleza. Ese es un pasatiempo estupendo, John. Suelo llevar mi cámara para sacar muchas fotos. Deberías enseñarme tus mejores fotos alguna vez. Las tengo en mi teléfono ahora mismo. Esta foto del bosque es muy bonita. Gracias por tus amables palabras, Anna. Deberíamos empezar la reunión del club de lectura ahora. Estoy listo para hablar sobre los 3 primeros capítulos. Lección 30. Invitados a cenar. Tenemos comida suficiente para 4 personas el viernes. Claro que podemos invitar también a Sara y Mark. Genial. Los llamaré ahora mismo. Espero que no estén ocupados este fin de semana. Suelen disfrutar de una buena comida casera. ¿Qué deberíamos cocinar para nuestros invitados especiales? Sara no come carne ni pescado. Voy a preparar una lasaña de verduras muy grande. A Mark le encanta todo lo que tenga mucho picante.
Le pondré pimienta extra a la salsa de tomate. Debería llevar una ensalada fresca de mi huerto. Sería una guarnición perfecta. También hornearé una tarta de manzana dulce. A todo el mundo le encanta tu famosa tarta de manzana, Ana. Usaré las manzanas rojas del mercado. Tenemos suficientes sillas para 6 personas. Podemos pedir prestadas 2 sillas al vecino. Le preguntaré más tarde esta tarde. Estoy emocionado de ver a nuestros viejos amigos. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos.